presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Senador, ¿sabe usted que volvieron las tiendas por departamentos a Uruguay? Escuche bien, 18 de julio y Paraguay, Divino inauguró un edificio entero lleno de ideas para el hogar. 7 plantas divididas por departamento. Planta baja, por ejemplo, puedes encontrar bazar y decoración. Pisos 1 y 2, livings, comedores y cocinas. Pisos 3 y 4, colchones, dormitorios y placares. Piso 5, escritorios juveniles y dormitorios de bebé. Y en el último piso, la colección de patio y jardín. Y para festejar además, Divino sigue con descuentos, 50% de descuentos, solo en un horario particular que es de 13 a 16 horas de lunes a sábados. No se lo pueden perder. Bien, retomamos entonces el debate sobre el tema de inseguridad. Se mencionaba la utilidad de la interpelación. Usted explicaba que de alguna manera, cuando menos, hace pensar, y si no es al sistema político en general, es a la ciudadanía que acompaña de alguna manera tratando de entender por dónde va el debate, y sobre todo la ciudadanía que tiene una tarea aún mayor, que es pasar el cernidor y separar lo que es juego político de la discusión más intelectualmente honesta, que a veces se mezclan, y es entendible que se sea, pero hay que aprender a educarse en ese discernimiento, ¿no? Concretamente citaba usted algunas interpelaciones anteriores y va a llegar a la actual. Los puntos fundamentales en los que usted hace hincapié, no me diga las 47 preguntas porque no llegan, pero los fundamentales para usted. Y las preguntas se clasificaban en 3 grupos. Uno es la gestión y los resultados que se han obtenido, que siempre uno tiene que estar controlando. Después la situación carcelaria y después la situación en el deporte. Dentro de la gestión, obviamente, que están los resultados en materia de homicidios, rapiñas, etcétera. Y también todo lo que es las cosas que hay que hacer para mejorar esa gestión. A grandes rasgos esos eran los tres temas. En gestión, sobre todo, los muy malos resultados oficiales en materia de homicidios, de rapiñas y de hurtos en el 2015, un agravamiento enorme. Y en el tema carcelario, principalmente el foco puesto en algunas cárceles donde mandan los presos y en la reincidencia. No nos damos cuenta nosotros, pero gran parte del problema de la inseguridad, del aumento de la inseguridad, es la altísima reincidencia que tenemos. Mucho más del 60% que se informa, porque el Ministerio dice la reincidencia es el 60%. Es más, al 60% lo agarran, pero al otro 40% no le hacen una encuesta. Y si se le hacen, no va a decir, sí, volví a delinquir, ¿no? Estos datos objetivos y fríos, ¿cómo se pueden de alguna manera acercar o contraponer a lo que planteaba el senador Agassi, que habla del relato del miedo, de esta construcción, al margen de que no estemos en el mejor momento, que en eso hay consenso, después está como la gran exageración a partir del relato del miedo. ¿Existe esa construcción del relato del miedo? Existe, claro que existe. Mirá, yo te voy a decir una cosa, recién lo hablaba con Pedro en la tanda. Yo, si vos me preguntabas hace 2 años si mi principal miedo o mi principal preocupación era la seguridad, yo te decía que no. Y de hecho, soy de las que pregona contra el relato del miedo. Y sin embargo, hoy mi principal preocupación sí es la seguridad pública. Y no le quiero decir inseguridad, sino seguridad pública. Porque no solo me atañe a mí, sino que atañe a todos los que vivimos en sociedad. Pero, paralelamente a eso, también creo que hay un relato del miedo. También creo que se construye un relato de miedo, más allá de que ese miedo lo tengamos y sea subjetivo. Porque hoy te quería decir algo, y es el tema subjetivo. O sea, esto es muy difícil analizarlo objetivamente. Los números nos pueden decir una cosa, pero frente a esos números nosotros vamos a tener sensaciones diferentes. Nos sentiremos más seguros, menos seguros, con más miedo, con menos miedo. Pero eso va a ser personal y subjetivo. Hoy yo te puedo decir una cosa, me preocupa mucho la seguridad pública. Y tengo un miedo de repente que antes tal vez no tenía. Pero también te digo que más allá de esa preocupación que yo tengo, asisto cada día a una construcción de un relato de miedo. Yo no creo en el relato del miedo, creo que en el miedo producto de lo que estamos enterándonos que pasa todos los días en Montevideo. Y para mí el punto principal acá es un mensaje para los partidos políticos, sobre todo para los partidos políticos con opción de poder, cuando prometen cosas en las campañas electorales. En la última campaña electoral, el hoy presidente prometió que iba a abatir a lo largo del periodo en 30% los delitos.
Y ya tenemos muy claro que eso es absolutamente imposible. También prometió que no iba a haber aumento de impuestos, ya los hubo. También prometió, y podemos seguir al infinito, hay que tener cuidado. Y prometió que Bonomiro iba a ser el ministro del Interior, y también lo votaron con eso. En eso viene cumpliendo. ¿No? Hay que tener cuidado en las cosas que prometemos, porque las cosas que prometemos, cambiar el ADN de la educación, entre comillas, se convierten en un boomerang cuando después no tenemos las condiciones dentro de nuestro propio partido para hacer valer nuestro poder para cambiar las cosas. En la medida que la conducción de la seguridad siga estando en manos del mismo sector político del Frente que estuvo en manos en la anterior presidencia de Mujica, obviamente hay una directriz, hay una política que no va a cambiar y es imposible lograr objetivos diferentes usando los mismos recursos. Permítame retomar algunas de las explicaciones que daba el oficialismo o la izquierda previo a llegar al poder como causales de la criminalidad. Se habló siempre de la herencia maldita, ¿no? De los gobiernos anteriores, se habló de la pobreza, de la marginalidad. Y por eso la gran paradoja a la que asiste la investigación y los estudios del propio Programa Nacional de las Naciones Unidas de Desarrollo, el PNUD, cuando dice que en América Latina esas variables, pobreza, crecimiento y demás, han ido mejorando, sin embargo, no mejoró la criminalidad con eso, todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se explica esto? Es interesante, pero quisiera complementar el tema del relato del miedo porque se ha instalado como una cuestión central en el debate. ¿Quién manda en nuestro corazón, en nuestra mente? Mandamos nosotros. Había un presidente argentino, Julio Argentino Roca, en el siglo XIX, que decía, cuando todo el mundo se equivoca, supongamos que ese relato del miedo es una creación artificial y que por algún mecanismo misterioso alguien la inocula en cada uno de los ciudadanos. Y todos, un buen día nos amanecemos y todos tenemos miedo. Pongamos que fuera una cosa tan ridícula como esa que aconteciera así. Bueno, decía el presidente Roca, cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. Es decir, si la gente tiene miedo, entonces tiene razón en tener miedo. No es que un día se levantó porque puso la televisión o leyó el diario y dice, ¡ay, mira cuántos robos que hay! Hoy voy a tener miedo porque me entero de las noticias. Es una tontería, es una gigantesca tontería levantar eso como que hay un relato como si fuera una creación artificial. ¿Y saben por qué? Porque toda respuesta humana, digamos, refleja un objeto externo. Si hace calor, si hay 39 grados, yo voy a tener calor. ¿Hay un relato del calor? No. Si hay 0 grados, yo voy a tener frío. ¿Hay un relato del frío? No, no hay un relato del frío. Si alguien dice una cosa cómica, yo me voy a reír. ¿Hay un relato del humor? No. Es una reacción natural. Por eso es una gran tontería. A ver, pensemos, dejamos una ventanita abierta. No es verdad que puede tener que ver, haciendo una autocrítica. Para Elena, déjame repreguntarle a él. A ver, hagamos una autocrítica desde el lugar de los medios de comunicación. Cuando nosotros hacemos en noticias o en el relato que hacen los medios de comunicación de la situación del Uruguay, ¿acaso no ponemos el foco en lo que está mal por lo general? No. Los medios informan. Sí, pero informan de un aspecto del Uruguay que no es el total del Uruguay. Y los que hacen un trabajo profesional, así como cuando uno va al médico, el médico no le hace un relato de la enfermedad, le hace un diagnóstico, usted tiene tal cosa. Los medios no hacen un relato. Informan de acuerdo a parámetros profesionales. Si matan a una persona en Carrasco porque le dijo tal cosa, eso es noticia. ¿Qué van a hacer? ¿Van a prohibir las noticias ahora para bajar la sensación de miedo? Bien, me gustaría, son respuestas y todo, por favor. La opinión de cada uno vale para cada uno. Me gustaría si de tribuna tienen preguntas para el senador. Los relatos la mayoría de las veces son cosas que se vivieron. Después cada uno de los que escuchan es si van a sentir miedo o no. Eso lo aprecia de acuerdo a lo que se vive la otra persona. Pero creo que acá no se inventa nada. Todo lo que se vive es lo que se relata. Pero la pregunta que yo quería hacerle era que se lo pregunté antes, pero me gustaría que se supiera un poquito más. Es si dentro de todas las preguntas que yo las estuve leyendo, se habló algo específico del tema de las víctimas.
porque se habla mucho del tema cárceles, pero no se habla de las víctimas que quedamos. Eso por un lado. Y después, lo otro, me parece buenísimo las interpelaciones porque como medio de información para la ciudadanía, porque si no siempre nos quedamos en los programas televisivos o en los diarios y creo que lo real es lo que pasa dentro del Parlamento. Bien, respuesta a la pregunta, senador. Antes, sobre el tema anterior, hago un aporte técnico. Lamento no haberlo traído porque no sabía que íbamos a dar a esto. Nosotros tenemos los estudios de las curvas de aumento de las rapiñas y también tenemos los estudios de la percepción de inseguridad. Y si tú las pones una sobre la otra, van paralelas. Aumentan las rapiñas y aumenta la percepción, casi igual. O sea que en realidad, ¿qué es lo que está sintiendo la gente? Lo que está pasando. O sea que no habría un relato... Claro, se los puedo mandar porque es impresionante cómo las dos curvas crecen iguales. Es decir, aumenta la curva del delito de rapiña y aumenta la curva de la percepción. Bien, con respecto a las víctimas. Sobre lo de la víctima me parece que es esencial. Y creo que es esencial también porque nos pasa en muchas áreas de la vida del Uruguay que a veces no ponemos el foco en lo esencial. Poner en la educación, ¿qué es lo más importante? ¿Quién es el actor más importante de la educación? El estudiante, que es el objeto de la educación. ¿Quién es lo más importante de una política de seguridad ciudadana? La víctima o la posible víctima. Entonces, tu política de educación tiene que tender a que el estudiante, el educando le llamaban, reciba educación. Tu política de seguridad tiene que tener como foco que la víctima o la posible víctima, protegerla para que no sufra el delito. Pero nosotros en el Uruguay nos pasamos hablando de cosas que no necesariamente van a eso, ¿no? Entonces hablamos del delincuente y sus derechos que los tiene, pero tenemos que acordar que más derechos tiene el ciudadano honesto que cumple con las normas, de ser protegido en sus derechos, en empezar en la vida, que es el derecho principal, porque sin el derecho a la vida vos no podés disfrutar los otros derechos. Es así de claro. Entonces, hay un enfoque que nos parece a nosotros que hay que cambiar. Hay un viejo maestro de derecho, Calamandrei, que decía, hablando de las normas procesales, que están hechas para caer, decimos que están hechas para caer pronto y bien sobre quien incumple, y en realidad se derriten de piedad por él. Y nosotros, ayer le preguntamos al ministro y coincidió. ¿Tú sabes cuántos instrumentos hay legales para que quien delinque evite ir preso? Bueno, pero ahí se está legislando ya para cambiar. 12. Y votamos 2 más la semana pasada. Ya es suficiente. Y encima, además, hablamos de sus derechos que los ponemos en un papel y se los violamos dentro de las cárceles. Además de todo eso no lo cumplimos. Pero lo que hay que poner más el foco es en eso, en cómo protegemos a la víctima, me parece. ¿Más preguntas? Sí, Graciela. No, es momento de tribuna, por favor. Yo más que una pregunta quiero pegarle un hachazo de raíz a la palabra relato del miedo. Mi hijo el día miércoles fue rapiñado en su lugar de trabajo por segunda vez en 2 meses. En la primera la llevó más o menos. Ayer tuvo que llamar a su médico y está con antidepresivos. ¿Es un relato o es una realidad lo que tiene mi hijo? Porque que un médico le recomiende un antidepresivo porque sí, a mí me parece que no. Es porque mi hijo está en un momento de shock y de depresión. ¿Por qué? Porque le apuntaron con un arma de fuego. Eso no es un relato, eso es sentir miedo. Es que el relato del miedo Martín. se refiere a otra cosa, no a las historias. Senador, 13 horas de interpelación, preguntas, 17 preguntas, respuestas, para seguir hacia adelante, para seguir trabajando. ¿Qué se lleva usted en limpio de intenciones, por lo menos del ministro, de ayudar o de acompasar los cambios que de repente la oposición en algún momento le está pidiendo? Bueno, mira, en primer lugar nos pusimos de acuerdo con la cifra de lo que estamos viviendo, que eso me parece que es muy importante, porque si no hablamos de relatos y no de lo que está pasando. Pero si vos no sabés lo que está pasando, no podés trabajar sobre eso, eso es lo primero. Lo segundo,
el ministro anunció que estaba aplicando un nuevo plan que se llama PADO, Plan de Alta Dedicación Operativa, que dice que está dando resultados en materia de rapiñas. Bueno, se lo vamos a evaluar, lo siguiente, que me parece que es importante. ¿Cuándo se presentan esos primeros resultados? Bueno, se supone que los presentó ayer, porque nadie tenía acceso a eso. Y esa es parte del lío que tenemos, porque el manejo de las cifras me parece que no tiene toda la transparencia que tendría que tener. Hay un senador del Frente Amplio... Paternain, que renunció justamente, ¿no? Que dirigía el observatorio. Pero no fui yo de la oposición, fue un senador del Frente Amplio, Paternain, que estaba ayer, que había hecho unas declaraciones diciendo Bonomi se compara contra lo que quiere y Bonomi hace un manejo antojadizo de las cifras. O sea que está bien que la oposición grita, pero lo dijo uno del Frente Amplio, ¿eh? Y eso... y sobre todo que además estaba en el observatorio y que se fue por eso, en el observatorio de criminalidad. No, pero por lo menos en los números se pusieron de acuerdo y tienen ahora todos el mismo número, porque antes estaban los números del observatorio de Maciel, los números del observatorio... Y después eso, hay sobre algunas cosas que se pretenden hacer. Por ejemplo, en el 2012 aprobamos una ley con un periodo para los menores que matan o rapiñan de mínimo de internación de 1 año, que ha dado un muy buen resultado, porque ha bajado una cantidad de la intervención de menores, sí. Pero hay la ministra de Educación y la ministra del MIDES, de Desarrollo Social, la quieren derogar. Y entonces le preguntamos, ministro, ¿usted está de acuerdo con esto? Dijo, de ninguna forma. Y entonces yo creo que ahí se cortó ya por lo menos un avance en ese sentido. Y te vuelvo al relato en algo que me preocupa mucho. Porque cuando se acusó de que esto es un relato construido por los medios y por la oposición, se estaba yendo a un camino que me parece que es peligroso, porque como empezaron a hablar de eso, a altas horas de la noche, ya nadie lo escuchaba, era la 1, un senador del Frente Amplio dijo, bueno, lo que pasa es que acá la culpa lo tienen los medios de comunicación y hay que empezar a ver cómo es que dan la información y qué información da. ¿Cuál fue el que dijo eso? El senador de León. De León. Entonces dijo, y hay que aplicar la ley de medios. Claro. Y ahí a mí me parece una barbaridad, ¿no? Porque si resulta, se dijo bien acá, si el interés del público es que le informen sobre los hechos de inseguridad, ¿y qué hace el noticiero? Informar sobre la inseguridad. Y si el interés del público es que juega Suárez con la selección uruguaya, ¿con qué habla el noticiero? Con Suárez. Y no con lo que piensa un burócrata o un político sentado en el Senado. Digo, esto es parte de la esencia de los uruguayos de siempre, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de opinión. Y me parece que es muy peligroso porque a partir de eso, de acusar a la oposición y a los medios, entramos en un camino muy peligroso para la libertad. Senador, tenemos que hacer una pausa, pero sobre todo tenemos que liberarlo porque tengo entendido que es usted el que tiene que estar en algún lado. No, y 20. Tranquilo. Perdóneme, son y 20, perdón. Pero se me escapó. 5 minutos y nada más. 5 minutos y nada. Bueno, lo decidirá en la tanda si nos puede acompañar o no. Por las dudas le doy por despedido, senador. Con gusto, con gusto. Pausa y ya venimos.